Buenos días, mi nombre es Leonela Pérez. Les voy a hacer una breve exposición junto con mis compañeros Johnny Montesinos y Carlos Pacheco. Les voy a dar un breve concepto sobre el contrato. El contrato es un acuerdo legal vinculante entre dos o más partes que crea, modifica o extiende obligaciones. Para ser válido requiere el consentimiento libre de las partes, un objeto, lo que se va a hacer o dar y una causa ilícita. Elementos esenciales del contrato. Entre los elementos esenciales tenemos bilateral o multilateral. Esto involucra a dos o más partes con intereses distintos. Consentimiento. Requiere el acuerdo mutuo y voluntario de los firmantes. Objeto. Debe recaer sobre algo real, lícito, posible y determinado. Causa. El motivo jurídico que justifica las obligaciones creadas. Evolución del contrato. La evolución histórica del contrato se resume en tres grandes etapas. Formalismo rígido en la Edad Antigua. En Roma, el contrato no nacía del acuerdo, sino del cumplimiento estricto de rituales religiosos, palabras exactas o la entrega física de una cosa. Consensualismo absoluto en la Edad Media y moderna. Bajo la influencia de la Iglesia y el liberalismo, el eje central pasa a ser la voluntad de las personas. El solo consentimiento y la palabra empeñada bastan para crear un contrato con fuerza de la ley. Intervencionalismo estatal en la época contemporánea. Con la llegada de la industria surgen los contratos en masa y de adhesión. El Estado interviene con las leyes para frenar el absoluto y proteger las partes más débiles, es decir, los trabajadores y los consumidores. Elementos esenciales para la existencia del contrato. Este se resume en tres requisitos obligatorios. Consentimiento. Es la unión libre y voluntaria de la oferta y la aceptación entre las partes. Objeto. Es la operación jurídica o la cosa sobre la cual recae el acuerdo. Debe ser posible, lícito y determinado. Causa. Es el motivo jurídico y la función económica que justifica el contrato, por lo que se obligan las partes. La voluntad en la formación del contrato se resume en los siguientes puntos claves. Es el motor del acuerdo. Consiste en el deseo interno de una persona de obligarse frente a otra, el cual debe exteriorizarse mediante palabras, escritos o acciones claras. Autonomía de la voluntad. Es el derecho legal de decir libremente si se contrata, con quién se contrata y bajo qué condiciones. Fusión de voluntades. El contrato nace formalmente cuando se unen dos manifestaciones de voluntad, la propuesta firme y la aceptación. Debe ser limpia para ser válida. La voluntad debe emitirse con discernimiento, intención y libertad, quedando libre de vicios como el error o el dolo o la violencia. Muchas gracias por su atención. Y para continuar con los temas, hoy vamos a hablar de cómo nace, vive y se protege un contrato. Imaginen el contrato como un puente que une dos voluntades. Para que ese puente sea sólido, debemos de entender tres pilares: su formación, su perfeccionamiento y la cláusula penal. Todo empieza con la oferta. No es solamente un te vendo esto, sino propuesta seria y clara. Tienes varias clases. Pueden ser directas si es a una persona específica o pública, como cuando vemos un anuncio en internet. Para que sea válida, esa oferta debe de tener los elementos esenciales del contrato. Si el destinario la acepta tal cual, pasamos a la siguiente fase. Y aquí es donde el contrato cobra vida, el perfeccionamiento. Es el instante preciso en el que las voluntades coinciden y el acuerdo se vuelve obligatorio. Es el momento en que la ley dice, esto ya no es un compromiso. A partir de aquí, las partes no pueden echarse atrás sin consecuencias legales, porque ya han pasado de la negociación a la ejecución. Ahora, ¿qué pasa si algo sale mal? Aquí entra la cláusula penal. En esta red de seguridad es un acuerdo previo donde decimos, si no cumples vas a pagar esta cantidad específica. Tiene dos variantes: la compensatoria, que reemplaza el daño si no se cumple el contrato, y la moratoria, que es el pago extra por haber retrasado el contrato.
En resumen, un contrato bien formado y perfeccionado crea un vínculo y una cláusula penal bien redactada asegura que ese vínculo se respete. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Johnelly Montesino y yo hoy les voy a hablar sobre los términos de los contratos y las teorías de las nulidades. El pago indebido es un hecho ilícito sin convenio que ocurre cuando una persona recibe un pago por error sin que exista alguna relación jurídica o alguna deuda que lo justifique. Acción de mala fe y de buena fe. Si el que recibe el pago es de buena fe, cree que el pago le corresponde, solo devuelve lo recibido. Si es de mala fe y sabe que no es suyo, debe devolver la cosa o el dinero más los intereses o frutos acumulados desde el día que cobró. Enajenamiento a título gratuito o oneroso. Si el que recibió, vendió o regaló a otra persona a título oneroso. Si el que recibe es de buena fe, debe devolver el dinero que cobró. Si es de mala fe, debe devolver la cosa o pagar su valor actual. A título gratuito, como el que recibió de gratis, queda obligado con el dueño original hasta el límite que él se haya beneficiado de esa donación. Si la cosa ha aparecido totalmente o parcialmente. Totalmente. Si es de buena fe, solo paga un seguro si cobró uno. Y si es de mala fe, debe sacar de su bolsillo para pagar la cosa parcialmente. Si es de buena fe, puede devolver la cosa como está, deteriorada. Y si es de mala fe, debe pagar la diferencia o pagar la cosa nueva. Terminación de los contratos. Es la extinción de los efectos de un contrato. Sus formas principales son el incumplimiento, que es una vía normal, las partes ejecutan sus obligaciones. El mutuo disenso es un acuerdo mutuo de las partes para dejar sin efecto un contrato previo. La resolución es la extinción solicitada judicialmente por la parte que incumplió ante el incumplimiento culposo de la otra parte. La rescisión es el medio excepcional para deshacer un contrato. Teoría de las nulidades. Es la doctrina que se encarga de regular las sanciones del ordenamiento judicial cuando un contrato nace con defectos estructurales. En el Código Civil venezolano se divide estrictamente en dos: la nulidad absoluta, que es cuando el contrato afecta al orden público, las buenas costumbres y carece de un elemento esencial para su existencia, como el comportamiento, objeto o causa. La nulidad relativa, que es cuando el contrato tiene un vicio que afecta el interés particular de una de las partes, como los vicios de consentimiento, que son error, dolo y violencia.